27 de noviembre, 11 de julio y 15N, Cuba está despertando lentamente. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Estos eventos sucesivos no son el último aldabonazo, pero son pequeños llamados a la conciencia pública que se ve forzada a replantearse su pasividad adaptiva. El 15N marcaba la vuelta a las clases normales, pero se hablaba de violencia, vandalismo, pero también de policías llevándose a adolescentes en las calles. Finalmente, se ausentó más de la mitad de la matrícula por miedo a la represión. No es cuestión de baladí que la convocatoria a una marcha pacífica haya generado tal psicosis paranoica en la sociedad. De hecho, lo que vimos fue la manifestación del miedo visceral, intenso y desproporcionado, latente en los cubanos a resultas de 6 décadas de indefensión ante un totalitarismo. La histeria colectiva del pasado lunes, reflejada en el ausentismo escolar o en los negocios que no abrieron, fueron respuestas extremas a un hecho relativamente pequeño y aislado. Ha desnudado la psicosis de la nación y no es bonita. Los cubanos han aprendido a tolerar pasivamente la opresión, tienen la sensación subjetiva, el convencimiento de que nada pueden hacer para cambiar su destino. De ahí que su respuesta adaptiva sea el acomodamiento y no la confrontación. De ahí que muchos se crean inútiles y no se sumen a los intentos de cambiar el país. Por el contrario, son hostiles con aquellos que proponen una alternativa a la pasividad, pues la rebeldía del otro les recuerda la cobardía propia. Demostrada la incapacidad del castrismo para ofrecer un mañana mejor al pueblo cubano, ese proyecto político no tiene influjo hacia el futuro y ya nadie practica con convicción en la construcción colectiva que alguna vez inspiró a tantos. Por eso los cubanos no viven, se limitan a sobrevivir. Por eso le basta que un régimen que, consciente de su propia descomposición, acelera el despojo, mientras intenta sostener a base de miedo y desesperanza. Eventos como el 11 de julio, el 15N o los altercados frente al Ministerio de Cultura el 27N no serán el último aldabonazo, pero son pequeños llamados a la conciencia pública, que aún disgustada y deprimida, se ve forzada a mirarse a sí misma y replantearse su pasividad adaptiva ante un ejemplo, el martirio de aquellos que se rebelan. Pero el camino ejemplarizante es largo, pues para los cubanos comunes el costo psíquico de adquirir un nuevo conocimiento que les implica su realidad excede las ventajas que aportaría poseerlo. La prisión es más incómoda cuando se sabe que es una prisión, mientras que enajenados las cadenas son más llevaderas. Pero el miedo y la desesperanza son sentimientos evocados desde el pasado, y por más efectivo que sea el bombardeo propagandístico gubernamental, se irá desmoronando ante la realidad que lo detiene. El ahora y el futuro son cada vez más del dominio de quienes se oponen al miedo y la desesperanza. Toda acción es intención, toda intención necesita un objetivo, pero no hay objetivos cuando la parálisis domina el alma. Por ello, lo primero es estremecer al pueblo normalizado a la confrontación constante para forzar que la bestia totalitaria muestre su verdadera cara, para que cada vez más cubanos indignados vean la realidad por lo que es y abandonen ese miedo impuesto por 62 años. De cierto modo, el 15N ganó el miedo. El gobierno totalitario amenazó, humilló, acosó, mintió, encarceló y utilizó toda su maquinaria de fuerza y de mentira para vencer, porque ya no puede convencer. El 15N de algún modo ganó el castrismo, pero como diría aquel famoso general griego, otra victoria como esta y volveré solo a casa. Con cada victoria, el castrismo se queda más solo, dentro y fuera de Cuba. Para despertar al pueblo y ganar, se necesitan muchas más derrotas como la del 15N. Siguiendo con las noticias, Cuba Debate le pregunta a los cubanos cómo están viviendo con la nueva normalidad, en continuidad, con apagones, escasez, sin medicinas, precios disparados, sin libertad de expresión. Eso es la normalidad en Cuba. Cubanos responden al portal oficialista Cuba Debate que están viviendo la nueva normalidad con tremenda necesidad, tras encuestas realizadas en redes sociales para saber cómo están los residentes en la isla desde que este 15 de noviembre, con la apertura de fronteras, se reiniciaron las clases presenciales y se aflojaron muchas medidas restrictivas por parte de la pandemia del coronavirus. Y la respuesta de los ciudadanos no se dejó esperar. Entre las opiniones no faltan las que con fina ironía respondieron que están viviendo con las tiendas llenas de cosas, todo súper barato y no hay colas, las guaguas pasan cada 5 minutos, una maravilla todo. O que se sienten feliz porque hay de todo,
tienda surtida, alimentos por doquier, medicinas en abundancia, precios módicos, hospitales, escuelas. Es increíble. Obviamente, todo es ironía. Siguiendo con las noticias, Junior García afirma que la decisión de salir de Cuba fue de él. Lo que ha ganado es el terror, dijo el promotor de Archipiélago. El dramaturgo cubano Junior García Aguilera, que llegó a España junto a su esposa Diana Prieto el día miércoles, aseguró en una entrevista que la decisión de salir de Cuba fue solamente mía. Yo no tuve la oportunidad de conversarlo con los miembros de Archipiélago. La decisión de que no me quedaba otra alternativa que salir fue tomada ese mismo día 14. Quizás no era el mejor momento para tomar decisiones, pero traté de tomarla pensando sobre las razones objetivas, reveló la figura más visible de la plataforma Archipiélago y promotor de la marcha cívica por el cambio el 15N. El artista contó que ya se había presentado en la embajada española para solicitar visa, como una vía de protección para cuando lo fueran a detener. Yo realmente nunca pensé que no me fueran a detener, siempre pensé que el 14 me llevarían para la cárcel, de hecho me habían dicho que ya me llevarían al Combinado del Este, afirmó. De acuerdo con sus palabras, la noche del 14 de noviembre, luego de un cerco policial desde tempranas horas del día para impedir que saliera a manifestarse, y el acto de repudio por decenas de partidarios de la dictadura, durante horas, y de que no se lo hubieran llevado, se dio cuenta de que era una estrategia del régimen y que tener a los miembros menos visibles. El régimen siempre usa eso en contra de los que tienen determinada visibilidad, para tratar de generar sospecha, que la gente se cuestione por los otros sí y por ti no, porque tú estás fuera, porque estás libre. La seguridad del Estado lo hace conscientemente para generar sospecha y desconfianza, puntualizó el dramaturgo. No soy una máquina, lo siento, soy una persona, dijo a quienes juzgan su salida de Cuba. García Aguilera dijo que desde que llegó a España ha estado poniéndose al tanto de lo que ha pasado con el resto de los miembros de Archipiélago, porque había estado sin comunicación ni conexión desde el 14 de noviembre. El dramaturgo reveló que acaba de tener un diálogo duro y difícil con el resto de los miembros de la plataforma ciudadana, con quienes no había podido comunicarse desde el día sábado. Habían demasiadas preguntas y dudas por no poder comunicarnos, y yo entiendo. También intento entender a aquellos que cuestionan, a aquellos que juzgan, y que tienen preguntas o que se sienten decepcionados, dijo sobre la avalancha de reacciones que ha generado la noticia de su salida de Cuba. A pesar de que nos hemos dicho cosas fuertes, cosas que era necesario que nos dijéramos, cada uno ha intentado entender la posición del otro, comentó sobre la conversación con Archipiélago. He leído cosas que duelen, pero también cosas que levantan. Junior confesó también que ahora entiende mejor a una parte del exilio al que él mismo cuestionaba. Cuando uno experimenta cosas tan fuertes y que de verdad sientes que en cualquier momento pueden caerte piedras en tu casa o arrestarte a ti y a tu familia, empieza a nacer una rabia dentro de ti que es difícil de controlar. Yo nunca he querido ser una persona amarga ni con resentimiento, pero ese día lo sentí y lo entendí. El régimen sabe hacer las cosas para llevarte a la desesperación, que tú no puedas saber de nadie y que nadie pueda saber de ti, y te lleva a tomar decisiones a ciegas. La única manera que yo tenía para evitar que me sigan, si mi única arma es la palabra, yo tenía que buscar la manera de defender esa arma mía. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares, y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente.